Santo siempre sopla a tu favor cuando decides poner a Dios primero. Aquí inicia Querigma de Amor, un espacio para conocer la misericordia del Señor. Presenta el Padre Teófilo Rodríguez. Bienvenidos. Paz y alegría, queridos hermanos y hermanas. Bienvenidos a su programa Querigma de Amor, la nueva unción. Hoy tenemos la oportunidad de meditar a la luz de la palabra y a la luz de los escritos de Conchita sobre el tema de los vicios y virtudes. Quisiéramos que este programa, de una serie de programas también que vamos a tocar sobre este material, que es extenso, porque tiene que ver mucho con la realidad del pecado, de nuestras debilidades humanas, pero que también Dios nos da la gracia a través del Espíritu Santo, cuando hemos aceptado a Jesús, de ir dando pasos de transformación, cambio, lo que todos estamos llamados a la conversión. Y por ello es importante que sea la palabra de Dios la que nos ilustre. El Señor a Concesión Armida, una beata mexicana, le dio mucha información o enseñanza sobre estas realidades que son humanas, pero que también nosotros podemos combatir. Por eso, con esta introducción que se basa en la palabra del Señor, el capítulo 15 del Evangelio de San Mateo, versículo 10 y siguiente, veamos qué dice el Señor sobre una lista de pecados, que no es completa porque hay otros pecados, pero que son pecados capitales, pecados que nos llevan a la muerte, y que el Señor de alguna manera quiere restaurarnos con su gracia, con la luz del Espíritu Santo. El Evangelio en el capítulo 15, versículo 10, señala lo siguiente. Luego llamó a la gente y le dijo, escuchen y entiendan. No es lo que entra en la boca lo que contamina al hombre, sino lo que sale de la boca. Eso es lo que contamina al hombre. Entonces se acercaron los discípulos y le dicen, ¿sabes que los fariseos se han escandalizado al oír tu palabra? Él le respondió, toda planta que no haya plantado mi Padre Celestial será arrancada de raíz. Déjenlo, son ciegos y guías de ciegos. Y si un ciego guía a otro ciego, los dos caerán en el hoyo. Tomando Pedro la palabra, le dijo, explícanos la parábola. Él le dijo, ¿también ustedes que están confundidos? ¿No comprenden que todo lo que entra en la boca pasa al vientre y luego se echa al excusado? En cambio, lo que sale de la boca viene de dentro del corazón, y eso es lo que contamina al hombre. Porque del corazón salen las intenciones malas, asesinatos, adulterio, fornicaciones, robos, falsos testimonios, injurias. Eso es lo que contamina al hombre, que el comer sin lavarse las manos no contamina al hombre. Palabra del Señor. Meditando a la luz de este evangelio, se nos da ya una radiografía en términos general de lo que son los grandes pecados que nos llevan a la contaminación, y que en el lenguaje de Concesión Armida que el Señor le inspira, habla del desorden. Eso lo veremos más adelante. Pero todos estos desórdenes son consecuencias del pecado, porque tenemos una tendencia constante al pecado, a los vicios, que es lo mismo. Por eso es importante que cuidemos nosotros nuestro mundo interior, no solamente lo exterior, porque hay quienes viven de apariencia a lo externo, y eso es lo que
Pedro y los discípulos contaban sobre el comportamiento de los fariseos que Jesús contradice, porque dicen una cosa y hacen otra. Es decir, todo está expuesto a lo exterior, pero no al interior. Lo que vale para Dios no son las cosas externas. Lo externo debe ser consecuencia de lo que hay en nuestro interior. Por eso en algún momento dirá nuestro Señor que de la abundancia del corazón hablan los labios, o sea, lo que hay dentro de nosotros. Y es aquí la razón por la que tenemos que ser disciplinados con nuestra conducta, con nuestro comportamiento, con nuestra forma de hablar. Porque si no lo hacemos de una manera ordenada en función de la palabra que recibimos de Dios, el enemigo, que es nuestro gran combatiente contra la virtud, que es el demonio, pero también el mundo y la carne, nos harán tropezar. Usted no debe olvidar nunca, querida hermana y hermano, que estamos en una lucha espiritual. Y para que esa lucha sea verdaderamente eficiente, es importante la disciplina, la renuncia, el ejercicio, para que podamos estar de verdad agradable a los ojos del Señor. Y no hay que desanimarse. Si uno ha incurrido en uno u otro pecado, lo propio, lo noble y lo que vale para Dios es la capacidad de admitir la culpa. Porque un corazón que se arrepiente, un corazón contrito, un corazón que enmienda, Dios jamás lo desprecia. Pero que tú tengas la capacidad de poder reconocer la culpa, no disimularla, no esconderla, no, todo lo contrario. Y es lo que nosotros debemos saber. Para eso vino Jesús, para señalarnos el camino que lleva a la vida eterna. Él mismo es la representación global de todas las virtudes, porque todo se centraliza en Él. Por Él fueron creadas todas las cosas, los tronos, las dominaciones, los principados, los potestades, todo fue creado por Él y para Él. Y Él viene a darnos esa doctrina, esa enseñanza de la que nosotros no debemos apartarnos, porque el conocimiento de la palabra de Dios y la vivencia de esa palabra nos llevará por camino de santidad, de justicia, de paz, de alegría. Debemos nosotros ser conscientes de esto, queridos hermanos. Y es así que al iniciar esta programación con una serie de virtudes que iremos viendo próximamente, usted tenga también el discernimiento. ¿Por qué discernimiento? Porque hay que sopesar lo que realmente agrada a Dios y lo que desagrada a Dios. ¿Y cómo lo sabemos? A la luz de la misma Escritura. Jesús se revela la palabra, que es la voluntad del Padre, para que podamos ser conducidos por caminos que llevan a la salvación. Todos tenemos la oportunidad de una transformación interior y Dios lo desea. Por eso cuidemos nuestro corazón, cuidemos nuestra alma, porque es allí donde anidan lo bueno y lo malo. Y como Dios nos ha dado como medio de salvación a su propio Hijo, no debemos tener ningún miedo. Al contrario, deja que esa paz, ese orden del amor que nos viene dado por Jesucristo, nos vaya conduciendo por camino de verdadera transformación. Es decir, de convertirnos. Todo el Evangelio, la palabra de Dios, está dada como una llamada urgente a toda la humanidad, a toda la creación, al cambio. Y eso va a depender de cada uno de nosotros, porque Dios no impone su palabra, la propone y la propone amorosamente, porque sabe lo que nos conviene. Por eso hay que escuchar y obedecer, no solamente escuchar, obedecer la palabra, para que de esta forma estemos gratos a sus ojos. Es el deseo de nuestro Señor. Y allí, repitiendo lo que ha dicho la palabra, no es lo que entra, es lo que sale del corazón. Y de allí salen todos esos pecados que hemos señalado, que la palabra señala, el asesinato, que no solamente consiste en quitar la vida, sino también en un acto de odio, de maldad, de ira, de cólera, porque así como las virtudes se encadenan, unas y otras se apoyan, así ocurre con el pecado. Cuando un pecado no es
eliminado o frenado, si no lo hacemos, nos va a llevar a otro pecado. Por eso, ustedes deben preguntarse, ¿qué puede motivar a una persona a quitarle la vida a otro? Que no sea por odio, por cólera, por ira, ¿verdad? Y se consuma así un mal que empezó por un sentimiento de malestar. Y por eso tenemos que tener el valor de no darle el lugar al pecado para que no sea creciente. Si esto lo practicamos, entonces podremos vencernos a nosotros mismos con la gracia de Dios, porque Dios no niega su gracia a quien la pide, a quien la busca de corazón. Y por eso tenemos también que decir, Señor, ayúdame, estoy teniendo esta tentación, estoy teniendo esta debilidad y no quiero caer en la tentación, como nos enseñó Jesús a orar. Cuando ustedes oren, diga, Padre nuestro, santificado sea tu nombre, venga tu reinado, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos el pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Con esto, queridos hermanos, vamos a un breve receso para volver con ustedes y continuar esta enseñanza sobre los vicios y virtudes, sobre los pecados y combatirlo con la gracia que Dios nos da. Ya volvemos. Da gratuitamente lo que has recibido gratuitamente, para que las gracias de Dios puedan alcanzar el corazón de todos. Ya regresamos con la parte final de este su programa, Querigma de Amor. Ya estamos de regreso con la parte final de su programa, Querigma de Amor. De vuelta con ustedes su programa Querigma de Amor, la nueva unción, introduciendo todos estos elementos que hacen que nuestra vida espiritual nos pueda llevar por tropiezo, es decir, los vicios, los pecados. Y no debemos desanimarnos porque aun teniendo todos una tendencia al pecado, no quiere decir que estemos nosotros subyugados a vivir siempre bajo el peso del pecado. Si no existiera la reconciliación, el perdón, la misericordia que recibimos del Señor, nadie se salvaría. Pero el Señor lo que quiere es que nosotros seamos conscientes de los vicios o los pecados que nos pueden conducir a apartarnos de Él. En este sentido, quiero ahora introducir algo de lo que Concepción Armida, digo algo porque son tantos temas, nosotros no vamos a poder hacer en todos los programas cada uno de los vicios y las virtudes, pero sí señalar en términos general
alguna de esas virtudes que es importante que conozcamos, como las más importantes. Todas son importantes, pero una más que otra. Entonces, quisiéramos hablar en términos, diríamos, de resumen, o generalizando, lo que para el Señor es el desorden o la consecuencia del pecado. En el libro Vicios y Virtudes de Concepción Armida, donde el Señor le habla de todos estos temas, en la página 429 habla del desorden. Quisiera leer textualmente para que no sean mis palabras, sino las palabras directas que el Señor le dicta a Concepción. Le dice: así como yo soy el mismo orden del cual se derivan desde toda la eternidad todos los bienes, así Satanás, criatura, criada y culpable, desde su funesta caída, lleva consigo a todo desorden, comunicándolo y esparciéndolo a todo cuanto toca. Satanás, desde que la soberbia llenó su corazón, es el mismo desorden. Todo desorden procede como causa indispensable de él. No se puede ponderar el grande desorden que existe en el mundo y en las almas y en la vida del espíritu. Esto es impresionante. ¿Hasta qué punto el mundo está impregnado de desorden, es decir, de pecado? Pero la mayoría de la gente no admite esto. Para muchos todo está bien. Pecar está bien. La maldad está bien. Sigue diciendo el Señor: este maldito vicio que quita la paz y la aleja, todo lo infecciona y a todo alcanza. Porque la paz, o sea, el Espíritu Santo que la produce, no puede acercarse ni morar en donde hay desorden. Existe desorden en la memoria, en el entendimiento y en la voluntad del hombre. Existe en todos sus sentidos y potencia, en sus actos interiores y exteriores. ¿Y saben qué produce o quién es el padre del pecado? El desorden. Este desorden es más o menos grande, produce todos los pecados, en mayor o menor extensión. Miren si es horrible y peligroso el desorden. Un alma ordenada no peca. Y si cae en alguna flaqueza, luego se levanta y ordena, porque la oración la sostiene. Mas un alma desordenada irá de precipicio en precipicio, hasta estrellarse y hundirse en el profundo abismo de su perdición eterna. Dios nos libre. Todos los vicios nacen del desorden, todos los vicios, es decir, todos los pecados. Y son su inseparable compañero. Existen desórdenes en el comer, beber, vestir, dormir, recrearse y en todos los actos del cuerpo y también del alma. En el desorden de las pasiones está el pecado. La vida espiritual está en gran parte en desorden. Y sigue señalando el Señor a Conchita, debiendo ser la del purísimo orden. Mucho hay que lamentarse en las religiones y en lo que se llaman míos. Tan gran mal. El día que el alma se ordena, se santifica. Y mientras no se ordena, no puede decir que sea mía. Porque yo no acepto lo que es enemigo de mi divinidad. Por lo mismo, en donde habita el desorden, o sea, el pecado, la soberbia, envidia,
celos y además pasiones viles y rastreras no son más que un desorden, es decir, el completo desequilibrio de mis santas leyes. ¿Cuánto desorden existe? ¿Cuánto tengo que lamentar en el mundo y en las almas que se llaman mías? Esto es muy fuerte, pero no podemos nosotros negar que también a los consagrados y consagradas estamos expuestos al desorden y al pecado, que no solamente nos afecta en lo personal, sino afecta al pueblo que se nos ha sido confiado. De ahí la necesidad de pedir al Señor la gracia de la conversión y de la santidad. Termina diciendo el Señor: las pasiones son las que en 1000 ocasiones mueven a las almas. Existen algunas que pecan toda su vida en un continuo desorden. Los únicos remedios contra el desorden son la rectitud, el trabajo, la correspondencia y la fidelidad, unidas a una suma docilidad que debe tener un director santo. Y finalmente, el Señor le recuerda a ella la necesidad de la imprecaución, que es hija de la imprudencia, y se anida en las almas frívolas, vanas y ligeras. La imprecaución es compañera de la improvisación y hace una pareja digna de contemplarse por los daños y males que a su paso va esparciendo. Creo que esto es suficiente como para tener ya una idea de la importancia de meditar en estos temas sobre los vicios y las virtudes, porque gran daño hace no solamente a los que no conocen a Dios, sino a los que conociéndolo nos dejamos llevar por el desorden, por la frivolidad, por la falta de una vida disciplinada, de una vida de exigencia, de ascesis, es decir, de ejercicio de virtudes. Y no podemos nosotros decir que Dios nos da la luz y las gracias para vencer. Pidamos siempre el Espíritu Santo, el dador de todas las gracias. Pidamos su luz, pidamos su iluminación, para que bajo su guía Él nos vaya transformando interiormente, podamos nosotros tener la capacidad de perdonar en nosotros mismos las faltas cometidas, pero también contra el prójimo, la capacidad de poder hacerlo con humildad de corazón, porque el corazón contrito, el corazón arrepentido, Dios nunca lo desprecia. Por eso, queridos hermanos, al inicio de esta serie de programas que vamos a estar meditando próximamente en Querigma de Amor, queremos invitarle a que ponga atención a esta llamada del cielo. Dios no quiere que ningún pecador se condene, sino que cambie de vida, que cambie de actitud, para que podamos en obediencia vivir bajo su guía en divina voluntad. ¿Y por qué divina voluntad? Porque sin la voluntad de Dios no podemos estar gratos a sus ojos. Los grandes santos, empezando por el mismo Jesús, su madre, aprendieron a vivir en este querer de Dios. Hágase en mí según tu palabra, como dice Nuestra Señora, y que también nosotros podamos decir: Señor, que tu voluntad se cumpla en mí, que pueda ser un hijo que te sientas agradecido de nuestro comportamiento, es decir, de buscar lo que es noble, lo que es puro, lo que es santo, lo que realmente complace a Dios como Padre, que al mismo tiempo es ternura, es misericordia, es bondad infinita. Dejémonos amar, dejémonos conducir por el Padre de las misericordias. Él está tocando siempre a través de su Hijo las puertas de nuestros corazones. Y si escuchas su voz, te pido un favor: no endurezca tu corazón. Estas palabras tienen como propósito
llevarnos a una verdadera comunión con Dios uno y trino. Amén. Amén. Gracias por la sintonía que nos han prestado, queridos hermanos, y esperamos en otro programa de Querigma de Amor estar con ustedes para seguir en estas reflexiones. Bendiciones. Dios borra tu pasado, restaura tu presente y bendice tu futuro. Nos encontramos en una próxima emisión de Querigma de Amor, para que juntos nos renovemos en esa fuente inagotable de misericordia que es Jesús mismo. Gracias por tu compañía.